Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 19 de enero del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, Jesucristo de principio a fin, con el libro de Génesis capítulos 32 y 33 y el Evangelio de San Juan capítulo 16 del 1 al 15. Génesis 32 y 33, Juan 16 del 1 al 15. Jacob ha huido de Labán en el libro del Génesis, va camino hacia la tierra de sus padres. Él sabe que tiene un pendiente que es su hermano, a quien de manera un poco abusiva, bueno, ahí hay de todo un poco, pero él más bien de manera oportunista se gana su primogenitura, pero también de manera engañosa roba su bendición. Obviamente él sabía el enojo de su hermano, tanto así que por eso su madre lo había llevado a que huyera, que fuera a la casa de su propia familia. Y de alguna manera Jacob estaba como entre la espada y la pared. Por un lado, su suegro tío, con el cual había tenido muchos conflictos, que incluso habían hecho un pacto de no agresión. Y el pacto de no agresión implicaba también que no iban a pasar de cierto lugar. Él estaba entonces como cuando Moisés está con Faraón detrás y delante tiene el mar, ¿sí? No tenía hacia dónde más tomar. Y Génesis 32 y 33 nos cuenta lo que va a pasar en este encuentro. Ahora imagínense la angustia, el temor o el desafío, todo lo que hubiera pasado en la vida de Jacob. De todas maneras, Jacob ya han pasado 20 años, tiene que ser un hombre más maduro, ha vivido muchas cosas, ha padecido muchas cosas. También, sin duda alguna, ha tenido que ver la mano y la bendición del Señor en su vida, en cómo el Señor lo bendijo, lo prosperó, lo cuidó, lo guardó en medio de todo lo que pudo haber vivido en Padan Aram. Y, y de alguna manera, él tuvo que haber identificado que lo que el Señor le había prometido lo había cumplido a pesar de él mismo y, y tenía que enfrentar esta situación. Entonces, toma una decisión muy sabia, toma una decisión muy inteligente bueno, además de que era un hombre muy inteligente y trata de organizar sus campamentos de manera de mitigar un poco el posible enojo de su hermano, por eso divide el campamento, envía como una avanzada para que vaya de alguna manera amortiguando un poco lo que él creía que tenía su hermano en su corazón. Pero el punto importante de estos dos capítulos para mí es cuando Jacob, aquella noche previa al encuentro con su hermano, dice capítulo 32, 22, se levantó aquella noche, tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Eh, para mí esta es la parte importante de la historia, es el punto de inflexión que hay en la historia de Jacob. ¿Por qué? Hasta este momento Jacob había hecho honor a su nombre. A propósito, el nombre de Jacob viene de tomar por el talón, ¿sí? Del verbo akaf, que es tomar por el talón. Y me llamó mucho la atención que también en una de sus definiciones dice ataque en el talón, ¿sí? De allí viene también el suplantar. Acordémonos que Jacob tomó del talón a su hermano
cuando estaban naciendo eran mellizos y de allí viene su nombre Jacob. Cuando la Biblia profetiza sobre Dan, que se presume que de Dan, de la tribu de Dan, va a descender el anticristo, cuando dice serpiente que muerde junto al camino. Ese es como el lugar de ataque de la serpiente, el talón, el calcañar. Es más, en Génesis 3:15, cuando así lo creemos los cristianos, se anuncia el primer evangelio, cuando el Señor le dice a la serpiente que su simiente, que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza y que la simiente de la serpiente heriría en el calcañar a la simiente de la mujer. Entonces, ese ataque en el talón generalmente se asocia con un ataque de la serpiente. Y la serpiente es un símbolo de Satanás. Entonces es muy tenaz que el nombre de Jacob tenga que ver con precisamente una imagen del mal, una imagen del diablo. De allí seguramente que viene la expresión de suplantar, engañar y todo eso. Entonces imagínense uno tener un nombre que tenga que ver con la acción del ataque del diablo, ¿sí? Y la Biblia es muy particular en el tema de los nombres. Los nombres tienen mucho sentido, los nombres tienen que ver con una historia, con una realidad, con una situación puntual del personaje mismo o de sus progenitores. Tenemos entonces a Jacob, que hasta ahora ha sido un hombre que ha suplantado, que ha mentido, que ha engañado. eh, Tiene que definir su vida. Llega un momento en la vida donde tenemos que tomar decisiones. Las cosas no pueden seguir igual. Hay un momento en que es como si, por ilustrarlo de alguna manera, como que en el mismo caminar y trato del Señor nos pone contra las cuerdas. O sea, no hay otra sino tomar una decisión que nos lleve a un cambio radical y profundo. En la misericordia del Señor, nosotros como que vamos llevando y vamos dilatando las cosas y sabemos qué tenemos que hacer y sabemos que tenemos que cambiar y sabemos qué decisiones tenemos que tomar, pero le vamos dando como dilación al asunto, esperando que como que se solucionen de manera individual. ¿Sí? Es como cuando hay conflictos en el matrimonio. A veces no se hace nada realmente. A veces estamos esperando como una especie de milagro, pero en verdad no estamos haciendo nada, pues, ni siquiera ayunar, ni siquiera orar, ni siquiera buscar realmente ayuda, sino que esperamos que casi que de manera espontánea las cosas cambien y sucedan. Y eso no pasó en la vida de Jacob, ¿sí? El tiempo fue pasando, fue pasando, fue pasando, y él tenía un pendiente primero con el Señor, ¿sí? Jacob hasta ahora había tratado de hacerlo todo en sus fuerzas. No que no estuviera el favor de Dios, porque nunca faltó el favor del Señor, pero Jacob seguía dilatando el tema, ¿sí? Porque a pesar de las dificultades no le faltó nada, que eso es lo que le pasa muchas veces al cristiano, como que nos vamos acostumbrando a la lluvia tardía, ¿sí? ¿Qué es la lluvia tardía? De que siempre nos está faltando un centavito para el peso y el Señor en su misericordia siempre a última hora o en el momento más crítico interviene. Y está bien, esa es la misericordia del Señor, ese es su amor, su bondad, su paciencia. Pero en el plan del Señor no está, porque cuando dice Juan que el Señor vino, Él vino a darnos vida abundante, no está para que siempre vivamos en esa situación de zozobra, de angustia hasta el último momento. Y Jacob entendió que este era el momento en que ya no podía más seguir abusando o seguir viviendo de la misericordia del Señor, con esa angustia, zozobra, con ese desazón de como esperar a ver cuándo las cosas se van a salir de su lugar. Entendió que las cosas no iban a suceder de manera espontánea o automática. Entendió que él tenía que asumir una postura y tomar decisiones profundas y radicales. Y es así como la Biblia en verdad es algo increíblemente espectacular y me parece sorprendentemente diseñada cuando nos hace paralelos
cuando nos hace comparaciones, porque aquí entramos en un paralelo y una comparación entre dos lugares, Betel y Peniel. Betel es el lugar en donde el Señor se le aparece a Jacob cuando él estaba huyendo de Esaú, cuando él iba hacia donde su tío y posteriormente su suegro. Betel, donde Jacob hace un voto, donde Jacob de alguna manera condiciona al Señor a través de un voto. Betel quiere decir casa de Dios, pero cuando está regresando Jacob a su encuentro con su hermano Esaú, él va hacia otro lugar. Aquí cuando se retira va a un lugar que se llama Peniel, y Peniel viene de Panim, que es rostro, así que es algo así como ver el rostro de Dios, o literalmente sería el rostro de Dios. O sea, muy tenaz, porque es muy diferente la casa de alguien a pues ver el rostro de alguien. Porque la casa de alguien, cuando yo voy a la casa de alguien, puede que ese alguien ni siquiera esté. Pero otra cosa es tener cara a cara a ese alguien. En Betel, Jacob está en la casa de alguien, ¿sí? La casa de Dios. Pero aquí no tenía escapatoria. Se encontraba cara a cara con el Señor. Y esa fue la decisión, esa fue la determinación y ese fue el acto más sabio que pudo haber ejecutado Jacob, que fue ir a encontrarse directamente con el Señor. Algo así como a tener una confrontación directa con el Señor. Y no una confrontación contra el Señor, sino una confrontación con el Señor. De allí que cuando él se encuentra, dice, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No está diciendo como luchar contra él, ¿sí? Porque nosotros nos imaginamos, ¿quién podrá luchar contra el Señor? Es más bien como una lucha de la mano de, ¿sí? Y dice que al final, cuando termina la lucha al amanecer, este hombre, versículo 28, dice, el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, ya sabemos, el que ataca el talón o el suplantador, sino que será tu nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y este nombre Israel es el sufijo el, que quiere decir Dios, y el verbo Sara, que es, pónganle mucho cuidado, pelear, ¿sí? Se usa como pelear, pero hay tres significados más que me parecen espectaculares: persistir, perseverar y esforzarse. Si usáramos una de estas tres palabras, ya no diríamos, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Podría ser, has persistido con el Señor, has perseverado con el Señor, te has esforzado con el Señor y has vencido. ¿Sabe cuál fue la decisión sabia e inteligente de Jacob? Que dejó de vivir bajo como tentando la misericordia del Señor, y tentando es como que yo cuando la cosa está crítica y sí como que me acerco un poquito al Señor. No, él decidió y no solo conformarse con que el Señor tuviera misericordia de él, sino que decidió vivir bajo la plenitud de la bendición del Señor, que es completamente diferente, ¿sí? Esa plenitud de la bendición del Señor me permite a mí, que es algo que hemos venido reiterando en los últimos días, me permite a mí confiar plenamente en el Señor, ¿sí? No simplemente en medio de la angustia esperar a que el Señor, aunque sea última hora, ponga su mano, sino que yo mantengo en completa paz la que sobrepasa el entendimiento, porque yo confío y yo descanso en Él. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y como decía David, Salomón, como lo dijo con sus labios, lo va a hacer con su boca. Y ya no voy a estar en esa angustia, en ese miedo, sino que yo voy confiado tratando de seguir sus benditos planes. Allí fue el cambio de Jacob. Cambia completamente, es como si mudara su corazón, ¿sí? Y cuando es mudado su corazón, es cambiado su nombre porque empieza una nueva identidad. Ahora pensemos en esto, la identidad. Hasta este momento
lo han identificado como el que ataca el talón, como el suplantador, ha sido identificado como el mañoso, el manipulador, y desde aquí va a ser identificado como el gran patriarca del pueblo del pacto, del pueblo de Israel. Es espectacular, porque cambió la identidad. Ya no es identificado como el hijo de, como el padre de, como el esposo de, no es identificado por su profesión, no es identificado por su pasado, por sus habilidades, por lo chistoso, por lo carismático, por lo tímido, por lo miedoso, por lo inseguro, por lo seguro. No, nada de eso. Es identificado nada más y nada menos que con el Señor mismo, aquel que persevera con Dios. Ya es el hombre de fe, es el hombre de la esperanza, es el hombre de las decisiones, es el hombre que va adelante de la mano del Señor. Que haya lluvia temprana o lluvia tardía, eso es lo mismo, porque está viviendo en la plenitud de la bendición que el Señor tiene para él. Es más, ¿sabe qué empieza a identificar? Que cuando hay lluvia es bendición y cuando no hay lluvia es bendición, ¿sí? No que cuando no hay lluvia, ay, qué difícil es a todo. No, ahí es bendición, porque aún en medio del sequedal, aún en medio del desierto, ahí está la mano prodigiosa del Señor. Y cuando hay lluvia, o sea que aprende lo que Pablo dice a los filipenses, sé vivir con lo poco, sé vivir con lo mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es vivir en la bendición y ya no más abusando de esa misericordia diaria del Señor. Lo que estudiamos hace poco cuando leíamos Romanos 4, una cosa es esa relación asalariada con el Señor, donde yo creo que Él me bendice por lo que hago. Y otra cosa es entender la gracia divina que yo comprendo, asimilo, acepto y disfruto, que lo que el Señor me da no es por mis méritos, sino por mi gracia. Porque si yo sigo recibiendo las cosas como salario, siempre será limitado. Pero cuando yo acepto con humildad y disfruto que lo que recibo del Señor es por su gracia, la gracia del Señor no tiene límite. Mis méritos tienen todos los límites, pero la gracia divina es ilimitable. Aquí Jacob entonces no solo es cambiado en su nombre, sino que él toma una acción radical y es que decide persistir en el Señor. Entonces no se queda entre las ramas, no se queda en las orillas del mar, boga mar adentro, decide darle un giro a su vida. Y si su vida siempre, mire, si usted analiza su vida, a veces nuestra vida es cíclica, como la humanidad. Diana Uribe dice que la historia se repite, la historia es cíclica. Y cuando ella hace sus narraciones de la historia, de verdad hay cosas que se vuelven a repetir cada X años. Y hay algo muy triste en el tema de la historia cíclica del ser humano, y es que lo más lamentable es que no aprendamos de la historia y volvamos a cometer los mismos errores. Y si usted analiza su vida de alguna manera es cíclica y no podemos seguir cayendo en las mismas situaciones que caemos. Entonces, por poner un ejemplo, mire cómo es su vida entre los 25 y los 30 del mes, cuando se está acabando no sé, su salario, sus ingresos, cuando se le empiezan a acumular sus compromisos financieros. Y no puede ser que entre los 25 y los 30 siempre vuelva el dolor de cabeza, la angustia, la pelea con la esposa, con el esposo, con los hijos. Si usted es estudiante, analice su semestre. Tiene un semestre y el semestre seguramente se divide en dos parciales y un final en cada materia. ¿Cómo se pone usted cuando se acerca el primer parcial, el segundo parcial y los finales? No puede ser que cada semestre experimentemos la misma angustia, el mismo desazón, el mismo miedo, el mismo temor, porque no hemos aprendido a luchar y a perseverar en el Señor y con el Señor. Porque cuando yo veo cara a cara al Señor, cuando yo veo su rostro, todos los tiempos para mí son benditos. Todos los tiempos para mí son benéficos, porque estoy viendo, porque lo más importante no es lo que tengo, ni siquiera lo que hago, sino que lo más importante es que disfruto
de su presencia. Por eso tanto repite mi esposa, la bendición no es una condición, es una relación. Y aquí Jacob lo que hizo fue por fin relacionarse con el Señor. De alguna manera en Betel se relacionaba como con lo del Señor. Es como, yo creo que un término equivocado, creo yo, un concepto equivocado, es decir, desde que yo busco de Dios, ¿sí? Eso se escucha mucho, desde que yo, o yo estoy buscando de Dios, cuando yo expreso, así lo entiendo, busco de Dios es como si buscara una parte del Señor, ¿sí? Pero otra cosa es buscar al Señor, porque buscar al Señor ya no estoy buscando una parte de Él, yo puedo buscar del Señor simplemente yendo a una iglesia, pero no encontrarme con el Señor. Voy a Betel, a la casa del Señor, pero no estoy cara a cara con el Señor. ¿Sí? Entonces, no se trata de buscar del Señor una parte, sino de buscarlo a Él, porque no es su representación la que yo quiero, sino que lo quiero a Él. Hay medios que me acercan a Él, pero yo no me puedo quedar con el medio, yo tengo que llegar y encontrarlo a Él. Entonces, yo debo hacerle como un clic a mi vida, como lo hizo Jacob, de cambiar hasta mi identidad. Yo no puedo seguir proyectando, mostrando la misma angustia, el mal genio, eh, la intolerancia, bueno, lo mismo cada X o cada periodo o etapa de mi vida, ¿sí? Sino que yo tengo que de alguna manera, y tengo es porque es la obra del Señor en mí, de alguna manera mantener la estabilidad que me da el Espíritu. Juan 16 a propósito, nos mencionan los versículos que están planteados en la guía devocional, parte de la obra del Espíritu Santo. Y parte de la obra del Espíritu Santo, y yo se la resumo, espero que usted la pueda leer en detalle, parte de la obra del Espíritu Santo es, primero, acompaña, cuando dice el Señor, consolador. Segundo, convence, y esto es muy importante, acompaña y convence. Si ven que todo empieza es con la compañía, con la presencia. Ese es el punto central de ser cristiano, la compañía, la presencia. Esto no es simplemente dogmas, normas, reglas, doctrinas, sino compañía, su presencia. Y Él es mi consolador porque es mi compañero y Él me convence de tres cosas, de pecado, justicia y juicio. Eso está en Juan 16. De pecado por cuanto no creen en mí. Lo que está diciendo Juan acá es que el pecado del hombre es no creer en el Señor. ¿Sí? Él me convence entonces que el negar la obra del Señor, el reconocer, aceptar, agradecer y rendirme ante su obra, eso es lo que quita el pecado del hombre. Por eso dice, el pecado es muerte, pero la dádiva del Señor es vida. ¿Y qué es la dádiva del Señor? El Señor mismo es la dádiva, ¿sí? Porque su propio nombre es Salvador. Él es la dádiva más grande del Padre y su espíritu la gran promesa. Entonces, Él me convence que no creer es pecado. O no estamos hablando de no creer en lo que Él hace, no, no creerle a Él, a Él. Dos, nos convence de justicia porque Él va al Padre y cuando Él va al Padre es que cumplió cabalmente toda justicia. Bueno, luego vemos muchos detalles de esto. Y por último dice, y convence de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto es muy complejo porque en estos días estaba estudiando algo sobre la muerte del Señor y la muerte del Señor es la muerte de un criminal, ¿sí? Para nosotros es muy fácil entenderlo, es muy fácil entenderlo. Pero en aquella época, cuando el Señor muere, muere un criminal, es tratado como un criminal. ¿Cómo yo voy a sostener la fe en alguien que el mundo entero ve como un criminal? ¿Sí? Por eso solo el Espíritu Santo puede convencer que esa obra, esa muerte en la cruz, ese trato de criminal es la justicia y el juicio del Señor. Porque es en la cruz, y acuerda que ahorita hablamos que la serpiente mordería en el talón a la simiente de la mujer. Cuando el Señor muere, Satanás primero
perdón, el Señor es mordido en el talón. Y cuando resucita, Satanás es vencido. Por eso Él me convence en el juicio de que el Señor fue a la cruz, de que el Señor fue sepultado y de que el Señor ha resucitado. Esto es lo que habla Pablo de que me justifica. Por eso el Espíritu Santo me convence de toda justicia. ¿De qué más me convence el Espíritu? ¿De qué más hace el Espíritu Santo? Me guía a toda verdad, me muestra lo que va a venir, eso está en Juan 16, me anuncia lo que va a venir, pero también el Espíritu Santo glorifica al Señor en mí. Miren entonces cómo nosotros ahora, a diferencia de Jacob, tenemos al Espíritu Santo para persistir, para perseverar, para esforzarnos con el Señor, y para que veamos su rostro. A Jacob le tocó más duro, pero lo hizo determinadamente. Y a mí la expresión que usa Jacob que dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Algo así como, ya no más misericordia, ahora quiero la bendición. Ya no más vivir por la promesa que le diste a mi padre, ahora quiero que esa promesa sea mía. Ya no quiero vivir más por lo que estoy cosechando de lo que mis padres sembraron, ahora quiero ver mi propia siembra y quiero ver mi propia cosecha. Ya no quiero seguir viviendo por ese eco de las palabras de mi padre. Yo quiero que tus palabras retumben en mi corazón y en mi alma. Esa fue la decisión. Y es una decisión que en algún momento de la vida el cristiano tiene que tomar. No puede seguir viviendo como a la rueda de otro, cuando tenemos la oportunidad de estar nada más y nada menos que en la presencia del Señor. Ahí está la revolución del Espíritu en nosotros. Y que pasemos de estar buscando de Dios a encontrar al Señor, a ver su rostro cara a cara, a verle en su grandeza, en su majestad, en su santidad. Y se van a dar cuenta entonces que en verdad lo que plantea el libro de Romanos como el Señor Jesús como el segundo Adán, y si Él es el segundo Adán, ¿cuál es el lugar de morada de Adán? El Edén. ¿Qué es Edén? Deleite. Así que el Señor Jesús en una forma sobrenatural nos permite experimentar la bendición del lugar más deleitoso. ¿Y cuál es el lugar más deleitoso? El corazón del Padre. Y puede llover, puede caer torrenciales, puede haber aridez, lo que sea. Él está conmigo. Y el Señor puede hacer brotar agua en el desierto. Y el Señor abre camino en el sequedal. Y su presencia es lo que nosotros necesitamos. Y ese cambio de identidad. ¿Y cómo nos identifican ahora? Pero ¿cómo nos van a identificar? Cuando perseveremos, cuando nos esforcemos y persistamos en el Señor con su Espíritu. Porque ya no estamos solos. Porque nos ha dejado un compañero, un consolador. El compañero, el consolador. Su Espíritu que está con nosotros. Démosle gracias al Señor, entreguémosle este día en oración. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que seas tú en medio de nosotros y que lo que nos dice tu palabra, la que tú inspiraste, por favor, quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esta palabra sea retenida cada día y que esta palabra retenida dé fruto conforme lo dice la Escritura. Y que esta palabra sea verdad y realidad en mi vida hoy y ahora. Y te pido, por favor, que en verdad nosotros, siguiendo estas experiencias, podamos entender que todo lo que estos hombres vivieron es posible para nosotros. Y que la transición que vemos, por ejemplo, en la vida de Jacob, es una transición que también es posible en nosotros. Y que podemos llevar muchos años viviendo solo de tu misericordia y del efecto de la bendición de otros. Y puedo pasar a disfrutar la plenitud de que tú me bendigas a mí. Porque he luchado, he perseverado, porque he persistido y me he esforzado contigo.
Te necesito, Señor. Y ya no quiero seguir viviendo determinado por las fechas del mes o por las épocas del año, y ni siquiera por lo que otros digan, piensen o hagan, Señor. Yo quiero vivir determinado por tu palabra y mi camino de tu mano, Señor mío. Por favor, que tu espíritu hoy, Padre, me convenza entonces de que he sido justificado, de que has obrado con justicia. Háblame verdad a mi corazón y disipa con cada verdad tuya cada mentira y engaño en mi corazón. Y permíteme entonces saber las cosas que vendrán para moverme en obediencia y para estar confiado. Bendícenos con tu presencia. Esa es la mayor bendición. Lo demás vendrá añadido, Señor. Lo demás llegará en su momento, en el adecuado. Porque tu presencia trae paz, tu presencia trae plenitud de gozo, tu presencia trae delicias a tu diestra. Dame tu presencia. Y que donde quiera que yo esté, tu presencia esté conmigo. Hoy, dame la gracia que tu rostro se refleje a través del mío. Hoy dame la gracia, ábreme las puertas que deben ser abiertas. Te pido que rompas los cerrojos que tienen que ser abiertos. Desata, Señor, las cadenas que tienen que ser rotas. Y déjanos seguir viendo tu bondad, tu gracia y misericordia, pero sobre todo tu bendición. Gracias por estar con nosotros, escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.